New Horizons Radio. Amigos, estamos de regreso acá en New Horizons Radio y bueno, hoy tenemos un pequeño problemita con la tecnología, pero seguimos conectados y haciendo el esfuerzo, por supuesto, de estar con ustedes. Señores, hoy conversamos con Juan Carlos Saladín, un ingeniero industrial y que en estos días pues se ha ocupado de mantenernos a nosotros informados, ¿no? A través de los informes que ha estado presentando, de las proyecciones del comportamiento estadístico del tema del COVID-19. Señor Garrido, hoy yo sé que usted está más que contento con este tema, ya en tema de estadística, ¿no? No, por fin Un tengo tema al que hombre aquí que definitivamente a usted le me va a decir apasiona. cómo es que hemos sacado todo dato. Bueno, Juan Carlos Saladín, bienvenido una vez más acá a New Horizons Radio. Buenos días, muchas gracias. Saludos a todos, al señor Garrido también y a ti, Ana, gracias por la invitación. Aquí estamos para ofrecer datos de calidad y de fuentes primarias. Y así como decía el señor Garrido, ¿de dónde salen todos estos números? No, sobre todo lo fundamental, Juan Carlos, en este caso es sí, primero entender la fuente, obviamente, porque claro. la fuente, sabemos que la OMS está haciendo una compilación, hay varias organizaciones que se han dedicado a darle seguimiento y a tabular la información global. En el caso dominicano hay muchas inquietudes y muchas preguntas que a mí me asaltan rápidamente Claro. y quisiera poder discutirlas contigo. El primer dato que vi en uno de los reportes tuyos hace unas semanas, que fue por donde primero arranqué, fue cuando tú hablabas de lo que tú llamas la estimación del crecimiento de virus o el factor de infección, ¿no? Así es. El factor promedio de infección, que en aquel momento el escenario más probable para nosotros era de 1.07 y nosotros pues hemos ido bajando de manera significativa. Hoy en día estamos en 1.02 con el que enviaste en el día de ayer. Correcto. A mí me causa mucha inquietud eso, porque eso significa que efectivamente estamos aplanando la curva, ¿no? Que es el objetivo fundamental a nivel sanitario para no asfixiar el sistema sanitario y poder darle por lo menos mínimas garantías de salir de la enfermedad a aquellos que requieren de hospitalización. También vi en el reporte tuyo del día de ayer ese factor de 1.02. Obviamente, mira, hay muchas preguntas. La primera que yo tengo es fundamental. ¿Por qué saltamos de un día tener una República Dominicana que hace 1000 pruebas a otro día donde solamente hace 300 o 200 y tantas pruebas como se hicieron en el día de ayer? ¿Qué es lo que sucede? ¿Quiénes están haciendo las pruebas? ¿De dónde sale tu información? Bueno, tu información es la oficial. O sea, pero ¿qué es lo que, si tú sabes, a qué se debe esa variación tan extrema y estrepitosa en la cantidad de pruebas diarias que se realizan? Son muy válidas sus preguntas. Tengo que aclararle siempre a muchos lectores eso. Yo, como establezco en los informes, siempre tomo de las fuentes oficiales, que son los boletines que publica el Ministerio de Salud y que elabora el SINAVE, que es el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Ya de ahí yo voy recolectando todos estos datos y voy entonces armando un dataset donde yo puedo ir haciendo estimaciones, estadísticas, preguntándole a la data qué me puede dar. En el caso ya de las pruebas, el ministro en las ruedas de prensa que ha comunicado a los periodistas que le hacen las preguntas es que el sistema, al parecer, está preparando un equipo técnico para poder estudiar de forma masiva todos estos resultados que tienen ahí, que tienen almacenado. Incluso habló de una máquina, la COBA 6800, que va a dar en promedio alrededor de 1000 resultados al día. Ya con esto también el análisis estadístico va tomando una formalidad y se va estableciendo un nivel de estabilidad, se va creando un nivel de estabilidad porque tú tienes un promedio diario que se va cumpliendo. Como se ve en la gráfica, ¿no? En la figura 17, en el día de ayer solamente dieron los resultados de 291 pruebas y en el día anterior y días anteriores estaban en los 1000 y algo.
Ya cuando tú tienes una diferencia tan drástica a nivel de estadística, eso es una disminución que te descontrola tu ritmo. Y entonces tu estimación puede variar. Por eso bajó el factor de infección, porque está vinculado inmediatamente con los resultados que se van haciendo y con las pruebas que se van haciendo y los resultados que te van dando. Espérate. Quédateme ahí. Entonces, sí, dependiendo la cantidad de pruebas, el factor de infección varía. Puede variar, claro que sí. Porque yo pensaba que el factor de infección lo que medía era la positividad de aquellos que se le había realizado la prueba. No necesariamente, porque cuando se saca el factor de infección y que se va haciendo un estudio diario, cómo va comportándose el factor de infección, es decir, la meta es tener un factor de infección por debajo de 1. Estamos claros. Exacto. Estamos claros. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes los números y lo pones en la fórmula, que tú obtienes el total de confirmados más reciente entre el total de confirmados del día anterior, si tú tienes pocas pruebas, el numerador va a ser menor, va a ser muy poco, va a ser significante en contra del denominador. Entonces tu resultado va a ser casi 1 y no te va a acercar a la realidad. Por eso es que mientras más pruebas tú haces, más cerca de la realidad tú estás con los números en las estadísticas. Por eso fue que nosotros el día de ayer vimos un factor de infección casi cerca de 1, pero sabemos que no es la realidad. Cuando vemos la cantidad de pruebas, podemos conectar ese indicador con el otro y decir, bueno, es que mira cuál fue el motivo por el cual obtuvimos 1.02 como factor de infección. Fue que solamente se reportaron 291 resultados, de los cuales solamente 80 fueron casos positivos. Pero es que si esos 291 casos fueron tomados de manera aleatoria, no debería de afectarte el factor de infección, debería igual mantenerse. No, ¿por qué? Porque esto es un factor nacional. Si se ve por provincia, ahí sí puede haber una diferencia ya más puntual, porque tú vas viendo ya la provincia, cómo fue evolucionando el factor en esa localidad. Como esto es un factor que va tomando todos los resultados a nivel nacional, uno tiene una idea general con eso, de cómo se va comportando y cómo entonces el impacto de las pruebas va impactando directamente el factor de infección. Entonces, vamos a quedarnos aquí en este gráfico, en el 17 y la cantidad de pruebas. Ayer fue el segundo día más bajo de pruebas de todo el mes de abril. Exacto. Entonces, ¿a qué se debe eso? Bueno, desde mi punto de vista como persona física independiente, es decir, con mi informe que se hace, el informe estadístico, y que no tengo acceso a, vamos a decir, información dentro, porque, ¿verdad? Ahí habría que hacer ya unas ciertas diligencias. Entonces, lo que se percibe es que la capacidad técnica que se tiene para evaluar la cantidad de pruebas que hay, es decir, hay muchas pruebas, como dijeron, pero la capacidad técnica para poder evaluar esos resultados, esos análisis, al parecer no lo tienen. No tienen un equipo grande de epidemiólogos que te puedan dar un resultado de calidad. Porque recuerden, estos datos estadísticos es como dicen en ingeniería. Si tú entras datos buenos, tienes resultados buenos. Si tú entras datos malos, obtienes datos malos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los datos que ellos están procesando a nivel institucional y qué es lo que nos están ofreciendo a nosotros. Como ustedes decían al principio, esa plataforma que está ahí es muy interesante, pero si se le entra datos buenos, basura, claro. Resultado. Exacto. Entonces hay que evaluar no solamente la parte de tecnología, sino la parte de recursos humanos. Claro. Ahí es donde por ejemplo, perdóname Juan Carlos, si miramos el mismo gráfico, el 17, y lo comparamos con el gráfico 15 en tu reporte, sí. Los 4 días anteriores teníamos más de 1000 pruebas realizadas. Y ciertamente el factor de infección entonces se mantenía 1.10, bajó a 1.05, 1.08, 1.06. Exactamente. Y cuando tuvimos más pruebas realizadas, que fue el día 14 de este mes,
como se pagó nómina ese día, la gente fue a hacer fila y ahí entonces le hicieron la prueba. Se hicieron 1.293 pruebas. El factor subió de nuevo a 1.10. Exactamente. O sea que nosotros no están autoengañando con esto de la cantidad de la prueba. Entonces, ¿cuánta prueba diaria entiendes tú que nosotros debemos de tener para tener un factor de infección confiable que nos permita a nosotros decidir y definir cuándo ya debemos de empezar a hacer vida normal y podemos empezar a abrir las instituciones, las empresas, los parques, y tener una vida más o menos normal, porque sabemos que tenemos que llegar a uno o menos? Exacto. Alemania ya abrió, porque Alemania está por debajo de 1, está controlando su factor. Cayendo, entonces ya dicen, mire, es un factor de infección donde una persona nunca va a infectar a más de 1, entonces podemos manejarnos. Exacto. Bueno, conociendo nuestro escenario, nuestra realidad, nuestros recursos, yo entiendo a nivel de números, a nivel de estadística, que tener por lo menos en promedio entre 1.000 y 1.500 pruebas al día te va creando una estabilidad para los datos. Y eso te puede decir cómo se comporta el factor de infección si tú tienes ese promedio diario dentro de los próximos 7 días. Y tú vas viendo más la realidad. Pero vamos a asumir que hacemos 1.500 pruebas diarias. Si nos guardamos un mes más hasta el día 22 de mayo, habremos hecho 45.000 pruebas, que serían el equivalente a un poquito menos del 4% de la población, el 4% de la población, más o menos. Si a eso le agregamos el 1.5 que tenemos actualmente, en un mes más tendríamos, asumiendo 1.500 pruebas, le habremos hecho por la prueba al 5% de la población. Con el 5% de la población testeada, ¿podemos salir a la calle? Eso es una muy buena pregunta. Cuando tenemos la variable salir a la calle, ¿qué otras variables yo tengo? Es decir, ¿cuál ha sido la educación o el cambio de conducta que ha tenido la población para poder salir a la calle? Es decir, se han acostumbrado a tener el distanciamiento correcto, se han acostumbrado a llevar los equipos de protección, de prevención. Entonces, cuando tú tienes todo eso junto, aparte de lo que es el sistema, las instituciones y lo que las instituciones trabajen para poder lograr esto, ya entonces tú puedes ir sacando de forma parcial a la población. Es decir, que las empresas comiencen a tomar medidas de que no trabajen al 100% con su personal, que trabajen con el mínimo, con el que se requiere. Y así entonces tú no tienes una economía paralizada. Pero hay muchos factores a nivel educativos, a nivel de comportamiento, que por eso muchos países, por ejemplo, como Suecia, tienen el distanciamiento en su cultura. Es decir, y no cerraron. Exactamente. Suecia no cerró nada. Ellos se ven afectados, claro está, porque recuerden, como es un virus de crecimiento exponencial, si tú no lo controlas o controlas su crecimiento acelerado, te puede entonces alterar tu sistema y entonces romper la barrera o la capacidad tuya sanitaria, y ahí es donde vienen las crisis. Si tú tienes un crecimiento controlado, entonces tú vas a seguir creciendo. Pero lo interesante de esto es que tú mantengas siempre controlado el crecimiento y que no te... El sistema sanitario lo pueda manejar. Exacto. Entonces, esa es la combinación que hay que lograr, donde tú tengas un sistema sanitario que no colapse y con una población que se vaya infectando y que tú puedas atenderla con calidad. Que la atención sea de calidad, no que sea amontonando gente. No que sea de guerra. Recursos. Exacto, porque lo interesante de esto es que la tasa de letalidad es baja, pero ¿qué pasa? Se te puede salir de control. Exacto, tú tienes un factor de infección que se te puede multiplicar en cualquier momento, se te sale de las manos, entonces tú no puedes atender toda esa masa de personas contagiadas y confirmadas en los centros que hay. Entonces el sistema colapsa. Ahora, si tú tienes un crecimiento controlado, vigilado y demás, tú puedes ofrecerle entonces las atenciones del lugar y esa población no te va a sufrir. Entonces baja más también la tasa de letalidad, que esa es otra cosa. Conforme a la cantidad de casos confirmados que se van poniendo al día y que se van dando con los resultados de laboratorio, la misma tasa de letalidad va bajando. Es igual. Nosotros
tenemos una tasa de letalidad que tal vez no es la real, puede ser que sea menos. Si tuviésemos Claro, más, si tuviéramos más casos, yo siempre he dicho, si hiciéramos más pruebas, vamos a tener una tasa de letalidad más baja. por ejemplo, imaginémonos de una forma hipotética que nuestro caso confirmado sean 10,000, el doble, y que tengamos 50,000 pruebas hechas. Ajá, y que tengamos los 245 que tenemos ahora de fallecidos. Si hacemos el ejercicio, lo que tenemos es una tasa de letalidad de 2,5%. Claro. Es muy menor de lo que estamos viendo. Y cuando, por ejemplo, yo siempre digo que hay que seguir esperando los resultados de las pruebas rápidas, porque lo que estamos viendo hoy son los resultados de las PRC, de las PCR, perdón, que son los resultados de las pruebas de laboratorio, que toman tiempo y demás, pero cuando se tengan ya los resultados de las pruebas rápidas, entonces todo eso se va a sumar a los confirmados. Y ahí vamos a tener también un comportamiento más cerca de lo que es la realidad del país, porque lo que estamos viendo es una población muy pequeña a nivel estadístico. El tema es que esas pruebas rápidas no las están tomando en cuenta para el reporte. Exactamente. Nunca las toman en cuenta, o sea, se están realizando en el mercado hay, aquí en el país hay, se están haciendo algunas. Pero yo no tengo claro el protocolo bajo el cual se hacen, porque yo he pedido, digo, bueno, pero yo quisiera poder hacerlas, pero no tengo acceso, no hay forma de uno conseguir acceso a ellas. Pero tampoco la ponen en el reporte, o sea, no se saben cuántas pruebas rápidas sí se han hecho. Exacto. Y sacando también así las probabilidades, ¿cuál es la probabilidad de que a una persona se le hayan hecho en promedio 2 pruebas? Es decir, si tenemos que se han hecho, por ejemplo, 40,000 pruebas rápidas, un número redondo, pero en promedio a las personas, porque tú tienes un falso positivo, un falso negativo con eso, tiene un 70-30 de probabilidad de que te salga bien o mal el resultado. Entonces, si tú tienes en promedio que a cada persona que se le ha hecho una prueba rápida se le da hace 2 veces, entonces tú tienes realmente 20,000 resultados que tú puedes evaluar. Y una pregunta así para hablar sobre el tema tengo 3 preguntas, pero vamos a comenzar con la más ligera rápidamente, porque Sí. quiero terminar esta sección para pasar a otra sección de comparativos internacionales. La primera pregunta, en esos resultados que brinda el Ministerio de Salud, por ejemplo, 291 pruebas se hicieron en el día de ayer. Esos 291 pruebas que se hicieron el día de ayer, a los descartados, cuando se le hace la segunda prueba para descartarlo, para decir, bueno, ya están realmente negativos, se pueden ir para su casa, ¿esas están incluidas en esas 290 pruebas? Esa es la pregunta mira, eso es una buena pregunta, Garrido, porque no se especifica ese dato. ¿A quién se le hizo? Exactamente. Anda al diablo. Exactamente. Porque si tú me dices que hoy se recuperaron 45, 40 y tanto, ¿no? Se recuperaron en el día de ayer. Hay que hacerle prueba. No, exacto, pero si esas son 40 y tantas pruebas de las 291 que tú estás haciendo, tú estás sesgando, obviamente, el tema del grado de infección, porque ya esas son personas que tú le habías hecho una primera prueba y estaba negativo, y ya hace 3 semanas o 4 semanas que tenían el COVID, que están ya recuperándose, y tú vuelves y le haces la prueba. Eso suena como, ¿tú entiendes? O sea... Exacto, así es. No. Por Oye, eso... 2 preguntitas rápidas. Una, de lo que se vio en el día de ayer, La Vega es la provincia actualmente con el mayor el grado de infección. Eso sigue siendo el caso, por ejemplo, esa es una tendencia que tiene en los últimos 3 o 4 días. Esa ha sido la tendencia, sí. Porque ellos, por los esfuerzos que han hecho, vamos a decir, estabilizado lo que es la provincia de Duarte. Pero lo que sigue es seguir estabilizando esas provincias que están en el interior, que no tienen los mismos recursos. Eso como que se mudaron, bajaron la carretera y se mudaron para La Vega. Exactamente. Entonces, la otra pregunta que te iba a hacer, que es algo que, por ejemplo, el gobernador de Nueva York lo ha recalcado mucho, de que Andrew Cuomo, que cuando la curva de infección comience a bajar, eso no significa necesariamente que la curva de fallecimientos comience a bajar, porque la curva de fallecimientos tiene un rezago con relación a la infección. Así es. Incluso es bueno también agregarle otro indicador a la parte de la curva de infección, es que recordemos que ningún país todavía
ha bajado de tener casos confirmados. Por ejemplo, China lo que ha controlado son los casos nuevos. Eso es lo que se busca, controlar la cantidad de casos nuevos que tú tienes en un día. Pero Ahora, sigue teniendo casos activos, es lo que tú quieres decir. teniendo casos confirmados, exactamente. Si se revisan las estadísticas, esos países que dicen que ya han salido y que tienen control, todavía tienen casos confirmados. Porque Claro, no, o sea, tienen el virus adentro, lo que tú quieres decir. exacto. Todavía no hay un país que diga ya, aquí No, se... pero es que, óyeme, es que está muy claro que igual que pasa con la influenza, como pasa con el dengue, como que quizás nos pasa con el Zika o el H1N1, todas esas enfermedades, incluye en este caso el COVID, vamos a tener que convivir con ella. aprender a convivir. Exactamente, aprender a convivir con ella por un tiempo hasta que aparezca un tratamiento cierto o una serie de una base de tratamiento cierto o tengamos definitivamente un banco de vacunas y todo el mundo logre tener acceso a esas vacunas. Y yo siempre he dicho, y ojalá cuando eso suceda, el COVID no cambie de pasaporte y en vez de tener pasaporte chino tenga pasaporte alemán o pasaporte ruso y ya entonces la vacuna no funcione. Eso es. Hay tantos estudios. Y que es interesante aquí también recalcar algo, que por eso le pusieron Novel Coronavirus. Cuando tienen la palabra novel adelante es porque algo nuevo para la ciencia, la sociedad, el entorno en que vivimos. Esto es algo que no se había visto antes. Para el sistema inmunológico humano. Hasta para el mismo sistema del ser humano, exactamente. Por ejemplo, hay personas que pueden que sean resistentes, hay otros que no. Y es como dicen, puede ser que el 80% tenga síntomas leves o sean asintomáticos y el 20% le dé a un nivel ya más crítico, porque no se sabe. Esas son estimaciones que incluso los países hasta más desarrollados todos los días sacan nuevos artículos, los científicos todos los días están tratando de buscar indicadores que te puedan llevar a la realidad de este asunto. Y uno de ellos fue algo que salió ayer en el New York Times, que era la cantidad de muertes realmente que que se habían detectado a través del coronavirus, con el tema de cuál es la tasa promedio de funciones en un sitio, en una localidad, como hicieron en Italia. Vamos a ver cuál es la tasa de defunciones natural de esta localidad en estos periodos de años anteriores para compararla con la tasa de funciones que tenemos ahora. Entonces, tú tienes un promedio que puede sacar una diferencia y decir, bueno, en promedio, en esta localidad, entre enero y marzo, morían alrededor de 400 personas, según los datos históricos. Pero con los datos de ahora, murieron 1,000. Contrale, ¿qué está pasando? Entonces, tú tienes un otro indicador que te acerca a la realidad de la tasa de... Sí, pero no es lo mismo decir murieron 1,000 que murieron 600, ¿tú entiendes? Exacto. Porque tú solo puedes, o sea, esa tasa de mortalidad sería como una variable de control, como cuando tú coges la vacuna y a uno se lo pone y a otros no, para tener un dummy variable en este caso. Ajá. Señores, vamos a hacer una breve pausa comercial y cuando regresemos yo quiero hacer una pregunta a Juan Carlos con relación a nosotros comparado con el mundo y el general outlook de nosotros, si podemos compararlo con otros episodios de pandemia, para nosotros realmente a partir de la data, la poca data que tenemos, que es obvio, poder estimar cuándo podemos salir a la calle. Regresamos en 30 segundos. New Horizons Radio. Gracias amigos por continuar con nosotros acá en New Horizons Radio. Toda la comunidad New Horizon, bueno, pues expectante y muy interesados, ¿no? En este contenido que estamos presentando el día de hoy, por gente, a veces un poquito las opciones, ¿no? Y temores del tema de las inversiones y mirar objetivas es necesariamente lo que necesitamos para nosotros poder hacer una buena planificación, ¿cierto? Bueno, pues el día de hoy seguimos conversando con Juan Carlos Saladín, quien es ingeniero industrial y ha estado pues presentando todos estos sobre la etapa del coronavirus acá en la República Dominicana. Recuerda que esta entrevista puedes también encontrarla en nuestro podcast Let's Talk Back New Horizons Radio y en todas las plataformas digitales que siempre contamos para ti. Señor Garrido, usted tenía una pregunta antes.
a nuestra posición, comparativos que pudiéramos hacer en el plano internacional. Señor Garrido. Te preguntaba, para el caso Dominicana frente a los demás países, ¿cómo vamos nosotros con nuestra curva de infección y el proceso de evolución? Por ejemplo, comparándonos con Europa, vemos que Europa ya está empezando a trabajar, de hecho España ya abrió también, abrió tanto que ya tenemos muchísimas acusaciones de corrupción, de que el gobierno malversó los fondos, de un sinnúmero de cosas. O sea, España está volviendo a la normalidad, que es España. Sí, En el caso, correcto, Francia ha dicho por el contrario que no va a abrir hasta mediados de mayo y cuidado. En el caso dominicano, ¿cómo nosotros nos comparamos, por ejemplo, con esas curvas evolutivas? Sabemos que Estados Unidos es un soberano toyo, pero ahí hay razones de dirección superior que hacen que eso sea así. Pero comparándonos sobre todo y fundamentalmente con Europa, ¿cómo va la curva nuestra con relación a la de ellos para nosotros saber cuándo nosotros podemos decir y asumir que ante el vacío de suficientes pruebas y ante el vacío de que se le cuestione al Ministerio de Salud a quién se le está haciendo la prueba, cómo podemos nosotros sencillamente visualizar lo que sí conocemos, en este caso los fallecidos y los que están hospitalizados en unidad de cuidado intensivo? Esos son dos datos que sí tenemos certeza sobre ellos. Se pueden cruzar esos datos. Correcto. Entonces nosotros poder decir, bueno, ya en unidad de cuidado intensivo, en vez de 126 personas, nada más tenemos 100, nada más tenemos 80. ¿Cómo iríamos nosotros? ¿Cuándo entiendes tú y estimas tú, de acuerdo a esa curva comparada con la otra, que pudiésemos estar asumiendo una actitud de reiniciar los motores? Mira, eso es una pregunta muy interesante y de mucho análisis y que puede variar todos los días conforme a los resultados de las pruebas y la cantidad de pruebas que se van haciendo y conociendo nosotros más nuestra realidad. Yo he leído muchos artículos científicos del Imperial College de España, le doy mucho seguimiento, y de Estados Unidos, y cada día aparecen cosas nuevas que son variables que se van incluyendo en el comportamiento del virus en la sociedad, incluso hasta la densidad poblacional, cómo eso afecta, cómo afecta eso en las zonas rurales, donde las personas viven distantes y todo. Entonces, si bien es cierto, nosotros tenemos por lo menos una pequeña porción de lo que es nuestra realidad completa, que viene siendo la población total, tenemos muy poco, tenemos muy poco. Ahora, si nosotros aprendemos a convivir con esto, teniendo las medidas de distanciamiento, como dijo el ministro esta mañana, esto puede que tenga también una estabilidad entre mayo y principios de junio, según los cálculos epidemiológicos. ¿Por qué? Porque tú tienes ya una población acostumbrada también al cambio. Ya la gente ve que no puede salir sin una protección, hay que tomar medidas. Es decir, el comportamiento social que nosotros tenemos en República Dominicana es muy diferente a un comportamiento social en España, donde la población es más educada, donde entienden, donde sienten temor por la realidad de esto. Porque muchas veces, ¿qué tan consciente es la población donde está alojado el virus? Si no son conscientes ellos mismos, puede que venga, como dicen, un médico de China o de un científico de la NASA o de Rusia, no, pero no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque hay un comportamiento social que tiene un valor muy alto en lo que es el control de la tasa de infección. Y solamente con eso podemos nosotros cortar la cadena de transmisión. No hay una magia, no hay tecnología más efectiva, pero tú tienes que también tener los factores socioeconómicos, los factores de estado de la vivienda donde viven esas personas. Entonces, de acuerdo a la estadística, si nos comparamos, por ejemplo, con Alemania, con la curva de infección de Alemania o con la curva de infección de España, nosotros estamos 15 días en rezago. Bueno, 15 días tal vez no. Nosotros estamos, según mi calendario, mi bitácora, en el día 52, según mis cálculos, desde la primera persona confirmada.
Ya esos países europeos están en los días 70, 80, que tienen 30 días aproximadamente delante de nosotros. Está bien, pero en términos eso puede ser así, pero por ejemplo, España ha tenido una tasa de mortalidad enorme con relación a los confirmados, casi de un 10%. Italia por igual fue muy alta, y los niveles de infección de ellos ya han descendido mucho, y ha descendido también el tema de los que todavía permanecen en sistema hospitalario. Entonces nosotros, que nos hemos mantenido con unos niveles de infección mucho más bajos y la tasa de mortalidad mucho más baja, a pesar de que nuestra tasa de mortalidad, vuelvo y repito, y tú lo explicaste, es muy alta porque se han hecho pocas pruebas. Así es. Realmente nosotros estamos 30 días en rezago, o estamos 15 días, estamos 10 días. ¿Cómo tú lo entiendes? ¿Cómo tú lo interpretas? Bueno, siendo conservador, nosotros estaríamos entre 15 y 25 días aproximadamente en rezago, así como se menciona a nivel estadístico. Ahora, nuestra curva, por los números que se han reportado y que se han publicado, se ve que es un crecimiento controlado, y eso es muy favorable. En ningún momento se ha visto un pico como el que se vio, por ejemplo, en España, en Italia, que ya a los días 30 de ellos ya tenían aproximadamente 60.000, 80.000 casos. Un desborde. Un desborde. Y por lo menos aquí se ve un control del crecimiento con las medidas y recursos que se tienen a mano, con la que se han ido trabajando. Incluso ahí se vio en el día de ayer la noticia de la tasa de letalidad en la provincia de Duarte, que no se reportaron fallecidos por esto, por el virus, y también ha ido creciendo la tasa de recuperados, que las medidas están siendo efectivas. ¿Por qué? Porque también asimismo va creciendo la probabilidad de tratamientos efectivos contra el coronavirus, porque se conoce más sobre esto. Por ejemplo, en Italia se hicieron un levantamiento, pero no hay mucha información sobre eso, de que las personas estaban falleciendo por pequeñas trombosis que le daban, y comenzaron a darle antiinflamatorio, pero todavía a nivel científico eso no está comprobado. Pero siempre se está buscando la manera de cómo entrarle a este virus hasta que no se consiga la vacuna. Es decir, nosotros tenemos un crecimiento controlado. Si la población se sigue formando, educando, y se va identificando con la causa, es decir, nosotros pudiésemos abrir, no de forma normal nunca, porque todo el escenario va a cambiar, el escenario de trabajo, va a predominar el teletrabajo, va a haber menos fuerza laboral en las empresas, es decir, menos mano de obra, pero sí se puede reactivar. Pero también depende del sector, porque por ejemplo, el día de mañana pueden que abran ya y se vuelva a restabilizar el tema de la circulación con las medidas y todo. Pero por ejemplo, el sector turismo no se puede beneficiar de eso, porque no depende de la parte local. Es muy complicado, exacto. Todo depende del sector donde se esté también tomando la medida. Por ejemplo, en el sector zona franca, bueno, pueden comenzar a operar, no con el mismo nivel de empleomanía. Yo creo que van a tener que espaciar, ¿no? De donde tenían en un parque tenían 10.000 operarios, van a tener que tener 5.000. Exactamente. Exactamente, y bueno, diferentes turnos. Juan Carlos, se nos acabó el tiempo, que es una variable que yo creo que tú la tomes en cuenta dentro de tus cuadros estadísticos. Estoy tomando notas aquí. Siempre mejorando. Y en 15 días te voy a volver a visitar para que nos diga cómo vamos y si efectivamente ya estamos dentro del rango de tiempo de poder aperturar, porque yo entiendo que a partir de la semana que viene aquí muchas cosas tienen que cambiar. Agradecemos su tiempo, tu espacio, y obviamente sigue reportando, por favor, que tus cuadros son muy completos. A todos los que nos escuchan de New Horizons, mañana vamos a hablar de astronomía y de todo lo que hacemos en New Horizons para que nuestros alumnos aprendan del plano celestial y con ello de todas las ciencias. Regresamos mañana. Muchas gracias por su atención. Gracias a ustedes.